Bueno, pues muy buenos días. Soy Julia Palacios, académica del Departamento de Comunicación, y a nombre de la Universidad Iberoamericana y de la División de Humanidades y Comunicación agradecemos su presencia y les doy la más cordial bienvenida a este segundo ciclo de actividades por un cambio del mundo, habitar la democracia. También damos la bienvenida a quienes nos están siguiendo por streaming, que no están físicamente aquí, pero están del otro lado de este mundo maravilloso de las comunicaciones. Este ciclo en el que estamos con este evento tiene como objetivo generar un espacio de reflexión y discernimiento crítico a partir de la unión de las voces de diversos líderes de pensamiento con el interés de transformar las condiciones que ponen en riesgo el desarrollo de la justicia, la equidad, la gobernabilidad, el pluralismo cultural y el desarrollo sustentable de nuestras sociedades contemporáneas, sobre todo de la sociedad mexicana. Hoy presentamos la conferencia Visibilizar lo posible en tiempos de adversidad. Me recuerda esto, y perdón que meta mi cuchara, a esta frase de París del mayo del 68, imaginemos lo imposible, ¿no? Es un poco, han pasado 50 años, pero esto es cíclico. Y bueno, pues en este caso nos acompaña en el presidium la periodista, es un honor, muchas gracias, Marcela Turati, quien va a ofrecer esta conferencia. Marcela, muchas gracias por estar aquí. El doctor Carlos Mendoza Álvarez, director de la División de Humanidades y Comunicación, y la doctora Sandra Vera, académica del Departamento de Comunicación. Y bueno, para comenzar, cedo la palabra al doctor Carlos Mendoza, director de la División de Humanidades y Comunicación de esta universidad. Muchas gracias, Julia. Buenas tardes, gracias por participar, Marcela Turati, en esta segunda edición del ciclo Por un Cambio de Mundo. La Vicerrectoría Académica desde hace un año tuvo la iniciativa de invitar a una serie de personas, pensadoras, pensadores, líderes en lo que sería la comprensión de los cambios epocales que estamos viviendo en la modernidad tardía. Y en este sentido se organizan estas actividades que tienen que ver también con las artes en este segundo ciclo, y un tema que nos reúne a lo largo de todo el año: habitar la democracia. Con Boaventura de Sousa Santos, en el mes de marzo tuvimos la primera conferencia sobre el tema, Jacques Rancière la semana pasada, este ciclo durante estos días, que concluirá este jueves con Leonardo Boff mañana, que clausurará el ciclo Habitar la democracia. Porque lo estamos haciendo en el contexto de la preparación al año electoral, a fin de suscitar un debate en nuestra comunidad académica sobre lo que significa la democracia, no la democracia de los partidos, sino la democracia en las calles, en las plazas públicas, en las universidades, en los movimientos sociales. Es por eso que, bueno, la participación de Marcela Turati esta mañana para nosotros es fundamental, porque las narrativas periodísticas, cómo contar las historias de víctimas sistémicas, de movimientos sociales de resistencia, son fundamentales para entender cómo se construye la democracia, más allá de la partidocracia, por supuesto, o de otros grupos de poder que dominan nuestra sociedad contemporánea. Es por eso, pues, que es para nosotros un placer, Marcela, que haya aceptado nuestra invitación. Y les recuerdo a quienes también nos siguen por streaming, que pueden ustedes consultar en Facebook, en Ibero por un Cambio de Mundo, con las siglas PUCDM, por un Cambio de Mundo. Y también la intención es tratar de recolectar opiniones sobre qué le preguntarías al próximo o a la próxima presidenta de México. En el hashtag Rumbo 2018 ustedes podrán interactuar también para contribuir a la generación de un sentido colectivo de lo que es para nosotros hoy la democracia. En estas perspectivas, pues, nos da mucho gusto hoy escuchar la presentación de nuestra compañera periodista Marcela Turati. Bienvenida. Gracias. Gracias, doctor Mendoza, por estas palabras. Y pues a continuación le dejo la palabra a la doctora Sandra Vera, quien estará aquí presente y nos va a presentar a nuestra invitada y después Marcela tomará la palabra. Muchas gracias, buenos días, gracias por estar aquí. Yo, pues, ¿qué puedo decir? ¿No? Es un día que quieran sentir lo que quieren ser cuando sean grandes, ¿no? Hay que ver
el currículum de Marcela, voy a presentar solamente algunas cosas. Ella es, bueno, periodista, y más allá de que sea solo periodista, y me parece que esa es la importancia de que esté aquí, es una periodista que se toma la profesión en sus valores más grandes, ¿no? La excelencia periodística como principio de una profesión noble, ¿no? Es ella la encarnación, y les voy a contar un poquito por qué y cómo ha sido reconocido también este esfuerzo tan grande que ella lleva desde hace muchos años. Ella, por ejemplo, hace algunos años fundó una red que se llama Periodistas de a Pie. Ahorita tiene un pie más o menos afuera, pero ella forma parte de esa asociación que ha sido muy grande, de esa red que ha sido muy importante para los periodistas en México. También ha colaborado mucho con Proceso y con muchas otras revistas en muchas partes del mundo, no solamente en México, como El Mercurio, como Gato Pardo, como Etiqueta Negra. También ha ganado muchos premios, dentro de los cuales destaca el Premio de Excelencia de la Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano, el Premio Wola de Derechos Humanos y Premio a la Conciencia e Integridad en el Periodismo de la Fundación Nieman de la Universidad de Harvard, y una infinidad de reconocimientos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina, también el Premio Walter Reuters en Alemania, y por Human Rights Award. Ella ha ganado muchos reconocimientos, y lo más interesante de estos reconocimientos, más allá de los reconocimientos en sí mismos, es el valor de esta incidencia social que ella tiene, ¿no? Son temas que van de la narcoviolencia a los derechos humanos, desarrollo social, y siempre visto con unas perspectivas muy, si no necesariamente innovadoras, muy incisivas, ¿no? Entonces, cuando fue la cuestión del narcocorrido, ella estaba muy interesada en el punto de vista de las víctimas. De ahí tiene un libro que ha tenido mucha resonancia, Fuego Cruzado, las víctimas atrapadas en la guerra del narco, y desde entonces no ha dejado de escribir, ¿no? Es una pluma a fusil, y con eso voy a terminar en un ratito. Y cómo ella puede pensar, ¿no? Y se me hace un poco extraño hablar de ella, ¿no? Tan cerca, pero de verdad es un gran honor. Y cómo pensar la sociedad como un periodista que se involucra, ¿no? Como un periodista que verdaderamente no es solo comunicador, y no solo produce información, sino que tiene un enfoque, y ese enfoque tiene incidencia. Y sobre estos temas a mí me gustaría platicarles de dos de sus producciones más recientes, que son sus dos últimas columnas en Proceso. Una sobre el silencio que estuvo en Álvaro Obregón 285, ¿no? Y entonces este movimiento de la gente que decide romper con lo que las autoridades les pidieron de no conocimiento o de no divulgación de información confidencial. Y otro, que es el último, es súper reciente, sobre los niños, ¿no? Los niños y el sismo. Entonces, esta mirada de verdad es cambiar el mundo, ¿no? En este ciclo que es cambiar el mundo, cómo pensar cambiar el mundo, toma sentido, de verdad. Y entonces quiero terminar esta presentación con una frase que ella escribió hace algún tiempo en la carta abierta a la red de periodistas de a pie, donde ella se propone hacer una investigación, entender los mecanismos del mal y afinar la puntería, que es el chiste, ¿no?, del periodismo. Entonces, con eso les doy la palabra. Gracias. Muy buenos días. Primero, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Yo fui alumna de la Ibero hace un tiempito y siempre he estado vinculada con la Ibero. Creo que aquí en esta universidad fue donde afiancé eso que ya traía de casa, pero que aquí pude ponerlo en práctica, de cómo darse a los demás, ¿no? Como siempre estar en contacto con la realidad, y que tu profesión, que lo que haces en la vida, sea realmente un esfuerzo para hacer mejor, o hacer menos feo, menos injusto este mundo, ¿no? Pues me gustaría como contarles varias cosas y también que platiquemos, o sea, que no sea tan como yo platicando, sino también si tienen dudas, si ustedes quieren hacer preguntas, que me interrumpan, podemos hacerlo. Yo lo que quiero contarles hoy es mi exploración como reportera
por buscar un periodismo que hable de lo posible, ¿no? Y esto no significa solo que se pueda hacer desde el periodismo, cualquier rama profesional, cualquier reporte, cualquier informe, cualquier académico puede buscar esta narrativa, una narrativa un poco más, no sé, esperanzadora y menos solo enfocado en los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezo, este es también como un tallercito que a veces doy, pero lo voy a hacer charla. Y empiezo con este póster, ¿no? Empiezo por este póster que es una película que me gusta mucho, que es de un film sobre la crisis argentina, y lo que me gusta mucho es que este es un relato que hace este cineasta Pino Solanas sobre cómo ante la crisis, cuando hay toda una explosión social, cuando hay una pobreza enorme, va relatando todos estos esfuerzos de esperanza y solidaridad de los considerados nadies, ¿no? La gente que no tenía nadie, la gente que en ese momento se quedó sin comer. Y bueno, yo trabajaba cuando empecé, salí de Reforma, salí de la Ibero, trabajaba aquí en el diario La Guardilla, que fue formador muy importante de muchos de los periodistas que trabajamos en medios importantes. Ahí nos conocimos muchos, ahí nos enseñaron las técnicas del periodismo, ahí tuvimos nuestros primeros desmentidos y ya ahí aprendimos lo que era hacer un buen trabajo. O sea, la universidad fue nuestros experimentos fueron ahí. Y entonces empecé a trabajar en el periódico Reforma. Yo cubría pobreza, me gustaba mucho irme a las comunidades más pobres, hablar sobre la pobreza, y un día, y siempre buscando a los más pobres de entre los pobres, siempre buscando el ejemplo que mejor retrate lo que estaba pasando en el país. Un día llegué a una comunidad que se llamaba Golonchán Viejo, es en Chiapas, es por Bachajón, por donde está el café que les venden aquí, bueno, por ahí. Llegué sin ningún contacto, me subí a cualquier autobús, me bajó ahí, yo no pregunté ni cuándo volvía a pasar, después me enteré que 3 días después iba a volver a pasar, que no traía dinero, bueno, todo lo que uno hace y que sigue haciendo a veces, o sea, de inconsciente, nada más por ir a conocer, y quería platicar con la gente de ahí porque sabía, en unas estadísticas habían salido que eran los más pobres de entre los más pobres del país, ¿no? Cuando llego a esa comunidad, empiezo a caminar y veo, pues primero vi que había muchos hombres alcoholizados, tirados en el piso, y yo pues no entendía bien qué estaba pasando ni a dónde había llegado. Me encontré con que no hablaban español y pues yo me llevaba traductor, y trataba de comunicarme, no podía, se hizo de noche y trataba de ver quién me hospedaba para dormir. Yo siempre llegaba y tocaba las puertas de de las enfermeras que hubiera en cualquier comunidad, o de los maestros que hubiera, pero en esa comunidad no había ni maestros, ni enfermeras, ni sacerdotes, ni monjas, ni nada. Entonces, bueno, como pude, traté de conseguir un hospedaje, y ya me abrieron una escuela, y en la escuela donde dormí, pues vi que había muchas despensas que estaban echándose a perder, que los ratones se las estaban comiendo, no había luz, había un borracho afuera de mi puerta que estaba cantando y yo estaba asustadísima. Y bueno, esa creo que fue una de mis peores noches, me acuerdo. Y bueno, yo pensaba, bueno, pero estos como que están desnutridos y aquí tienen estas despensas, ¿qué pasa en esta comunidad? Cuando amaneció y caminé por la comunidad, empecé a ver que estaba llena de envases de Coca-Colas y de totis, ¿no? Estas frituras baratas. Entonces yo, toda con mi prejuicio, dije, ya sé, mi nota va a ser que estos no saben comer y que, pues aunque les manden comida, por eso están desnutridos, pues es su culpa, ¿no? Traté de entrevistar a gente, no pude, y de pronto la gente me rodeó, y bueno, ahí ya fue todo un drama porque ellos pensaban que yo venía ese de sol, no me querían dejar salir si no los anotaba y si no les daba un programa social.
Y bueno, pues como pude, me salí de esa comunidad. Salí, llegué a algún punto donde hubiera un teléfono, llamé a la redacción, me contestó una amiga que entonces era mi jefa y solo me puse a llorar porque no entendía qué había pasado, ¿no? En el camino el hombre que se ofreció a sacarme me dijo cómo le fue en el pueblo y le dije, ay, muy mal, nunca me había ido así. Entonces ya me dijo, bueno, es que en esta comunidad hace 10 días envenenaron a unos niños. Y hay una división entre priistas y zapatistas y usted llega en el peor momento. Pues ya llegué a la redacción, empecé a escribir mi nota y en la nota reflejo lo que según yo vi. Y lo que yo vi era que les daban despensas y que les habían echado, o sea, que se les habían echado a perder y que pues comían puras porquerías y pues que... Y aunque trataba de poner otras voces de tal, pues bueno, se publicó así la nota. Y ese día hubo dos reacciones. O sea, primero me habla un amigo y me dice, oye, mi suegro en Monterrey leyó tu reportaje y dice que ya nunca va a ayudar a las comunidades indígenas porque son unos viciosos. Entonces yo dije, entonces el efecto no era el que yo quería, ¿no? O sea, yo quería que los ayudaran. Y una ONG dedicada a la infancia me dice, tu reportaje es hermoso, lo pusimos entonces, para abrir nuestra página para que la gente dé más donativos y podamos llegar a esa gente, ¿no? Yo pues me quedé muy inquieta pensando que salió mal, ¿no? Porque mi información no era lo que yo quería, cómo yo bloqueé a esa gente, qué me pasó. Después hablé con un amigo jesuita de la zona y me dijo, mira, si me hubieras hablado, porque yo trabajo en esa zona, te hubiera llevado y te hubiera explicado. A ti lo que te faltó fue contexto. Me dice, esta comunidad en especial han sido esclavos desde hace muchos años, ¿no? Fueron esclavos primero los finqueros alemanes durante cientos de años y cuando ya viene la revuelta y tal, ellos se pueden sacudir de quienes los oprimían, pero llegan otros, llegan los coyotes, que esos los hacen trabajar, sus cafetales, los hacen trabajar a cambio de alcohol y el alcohol está adulterado, a ellos nadie les paga, así que siguen siendo esclavos. Entonces, cuando supe eso, pues me dio una vergüenza profunda porque dije, claro, por no investigar las causas y por no ir más allá de esta violencia estructural y de lo que les pasa, pues lo que hice fue plantear una situación que no era, ¿no? Y lo que hice fue ponerles a ellos la responsabilidad de algo que escapa de ellos, ¿no? Ellos siguen siendo esclavos y hay una estructura injusta que lo permite. Bueno, entonces con este gusanito que tenía yo, empecé desde entonces a pensar mucho cómo hay que dar las noticias, ¿no? Cómo hay que dar las noticias para que no paralicen, porque uno, pues si ve los periódicos, yo creo que las noticias muchas veces nos sentimos que nos rebasa la situación que vemos, ¿no? Si nos dicen hay 6 millones de niños trabajadores esclavos o 32,000 desaparecidos y cada hora desaparece gente, hay tantos huérfanos por la violencia, hay tanta gente atrapada, pues no sé si algunos de ustedes de pronto han sentido un poco de intoxicados por las noticias, como que le queremos apagar, ¿no? Ya no queremos seguir leyendo, seguir prendiendo la tele, y levanten la mano aquí los que crean, no sé, que a veces las noticias pues los intoxican, que se sienten sobredosis. Pues más o menos esa era la búsqueda, era cómo se pueden dar las noticias de otra manera para que no provoquen, para que no paralicen, para que inviten a la acción, sin falsear la realidad, ¿no? Porque es muy fácil dar historias rosas, dar historias de final feliz, que la verdad es que tampoco son ciertas, ¿no? O sea, dar historias para que la gente llore y quiera colaborar, pero también la realidad es incompleta. Entonces, pues tenía 6 años trabajando en Reforma, esta crisis me hizo renunciar y lo que hice fue que cogí mi dinero de esos 6 años y me puse a viajar 2 años por Latinoamérica.
yendo y visitando redacciones en Brasil, en Argentina, no sé, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, en Chile, tomando cursos, hablando con colegas, periodistas y viendo ellos qué hacen, cómo hacen este tipo de periodismo, qué funciona, qué no funciona, y de ahí abrí un blog que se llamaba Periodismo de Esperanza, y era esta búsqueda de cómo hacer para que las noticias, la denuncia, no se quede en mera denuncia, sino que sea ya una invitación a construir algo diferente, ¿no? Y bueno, de esto después me fui encontrando a gente en otros países, por ejemplo don Javier Darío Restrepo, que es un colombiano muy famoso, que es maestro de ética en Colombia, que también tenía esa búsqueda, un brasileño que se llamaba Geraldinho Vieira, y con ellos y también pues hice que es investigar soluciones, ¿no? Pues esta parte de muchas veces, aunque el periodismo, o sea, el sano espíritu del periodismo genera esta sensación de frustración y de parálisis porque la gente piensa que nada cambia. Entonces, en lo posible tenemos que investigar soluciones e incluirlas en nuestras noticias, ¿no? Porque el ciudadano necesita sentir que es posible construir algo nuevo y que hay caminos, hay otras sociedades, hay otras personas que los han intentado, ¿no? La cosa es buscar quién ya ha caminado este camino. También, si vemos que hay soluciones, o sea, si sabemos que en un lugar, por ejemplo, en esa misma nota de Golonchán Viejo, me enteré que en el municipio de al lado, al contrario, la gente no tomaba alcohol. ¿Por qué? Porque hubo una política muy importante de un presidente municipal que impidió la toma de alcohol y que hizo que este otro municipio, el municipio de Azitaljá, al que fui, era el de al lado, que este otro municipio se viviera otra realidad. Entonces, cuando uno sabe que se pueden hacer cosas contra la violencia, que en el Chile, por ejemplo, no sé, después del sismo hubo cambios positivos, pues uno tiene un punto de comparación y puede exigirle a su gobierno, oye, aquí hay, o sea, estas son las posibles soluciones. Si no hace nada, entonces hay una doble denuncia, pasó esto, pero además son omisos porque no implementan nada, ¿no? Entonces las soluciones pueden mover a la acción, ¿no? Es como enseñarle a la gente pues, lo que se puede hacer en cierto momento. No. Bueno, entonces, con esta búsqueda, con esta exploración, pues regresé a México, ya me puse a trabajar muchos años, cuando me tocó cubrir la violencia en Ciudad Juárez, ya para la revista Proceso, y la violencia en general, mi tema fue las víctimas de la violencia, las masacres, ¿no? Los desplazamientos, los desaparecidos. Todo el tiempo estaba, pero no sé, la primera vez que fui a Ciudad Juárez era contar lo horrible que era en una ciudad de 1.300.000 habitantes, donde en 3 años mataron a 11.000 jóvenes, es así como una catástrofe, una ciudad donde 4 veces, cuando yo estuve, las morgues estaban saturadas, ya no cabían cadáveres, donde se acababan los bancos de sangre, donde los hospitales no se dan abasto con los heridos. Entonces, como que ahí la búsqueda fue, ¿cómo hago para que la gente al leer esta nota, que voy a tener que repetir, porque pues fui 12 veces o 15 veces a Ciudad Juárez y tienes que contar lo mismo, porque la violencia no para, pero tienes que buscar diferentes ángulos? ¿Cómo hago para mantener viva la indignación del lector, para que no diga, ay, esto ya me lo sé, hay otra nota de Juárez, hay otra nota del sismo, ¿no? Y para mantener viva esa indignación, pero también esa esperanza de que las cosas pueden ser cambiadas. Entonces, una de las exploraciones que hice fue también buscar había muchos muertos todos los días, muchos asesinados, y entonces era siempre plantear, o sea, ¿qué historia quiero contar, ¿no? ¿Cómo voy a contar esta historia de cambio, de transformación, de lo que se puede hacer? Entonces un día iba caminando y de pronto veo un letrero que decía talleres de duelo para víctimas de la violencia en la iglesia tal, ¿no? Entonces llego, me siento en los talleres de duelo y veo que en esos talleres están familiares de policías
y de sicarios juntos, todos con su duelo, todos contando lo que era para ellos esa pérdida, ¿no? Entonces, bueno, ese artículo trata de contar cómo no es que hay, o sea, cómo a todos les duele y cómo no es que se matan, no sé, como lo planteaba el presidente Calderón, de que se matan entre ellos, ¿no? Sino como que son nuestros jóvenes matando a nuestros jóvenes, ¿no? O sea, como que algo aquí está pasando, algo está mal. Y en otro momento encontré unos talleres de duelo para niños. Entonces llegaban niños a los que les habían asesinado a sus papás. Entonces yo lo que traté de enfocarme era no contar la historia de cualquier niño huérfano, ¿no? O sea, como que yo sí me propuse, dije, no voy a ir a contar la historia del primer niño que vea y decir, pobre niño, tal. Voy a buscar quién atiende a esos niños y desde ese quién los atiende puedo contar cómo los atienden. Entonces la nota que publiqué sobre los niños huérfanos, cuento cómo los psicólogos inventaron los ejercicios y cuáles ejercicios eran, ¿no? Entonces, bueno, pasa el tiempo, un día regreso, voy a Chihuahua y me encuentro en un taller para familias con desaparecidos, con hijos desaparecidos, me encuentro unos psicólogos y les digo que desde cuándo están organizados, porque me dicen que estaban organizados para atender víctimas. Entonces me dicen, nos organizamos desde el momento en que leímos un reportaje en Proceso que daba ejemplos de cómo se podían atender a los niños, y nos escribimos todos en WhatsApp y quedamos en fundar una red de psicólogos sensibles, ¿no? A esta problemática. Entonces, pues yo claro que dije, bueno, o sea, algo de lo que traía la nota sirvió. Algo que hay que poner en las notas, pero sin que sean manipuladoras, o sea, es poner el cómo se hace algo para cambiar, o sea, qué descubrió la gente, ¿no? ¿Cuál es ese método? ¿Cuál es esa tecnología social, eso que se puede exportar y que también otros pueden usar? Entonces, de ahí hicimos como un guión, bueno, un guión también porque tomé muchas clases con psicólogos del método psicosocial. El método psicosocial es un método que le ayuda a la gente que pasó por un desastre, por una catástrofe, por violencia, a ver no nada más qué le pasó, sino qué puede hacer con lo que le pasó, ¿no? Cómo puede organizarse con otros. Entonces, a los periodistas nos enseñan siempre preguntar el qué, quién, qué pasó, quién fue, cómo pasó, dónde y cuándo, ¿no? Son nuestras preguntas que en Estados Unidos son las Ws, ¿no? What, why, when, where, why. Pero nosotros, pues, si incorporamos a nuestros cuestionarios de la realidad, que no nomás siendo periodistas, sino en general, si incorporamos otras preguntas, el resultado que nos sale distinto. Entonces, ¿qué pasó? Claro, ¿cuáles fueron las consecuencias en su vida, o de los suyos, los impactos? ¿Quién fue el responsable, ¿no? Los perpetradores. También, ¿qué explicación le da? Muchas veces en la causa viene una salida, una solución, ¿no? Pues si no hubieran desviado tal río, mi casa no se hubiera inundado, pero el presidente municipal desvió el río para que pasara por sus terrenos, por ejemplo. O lo que decía de Golonchán Viejo, pues ¿qué pasó? Pues que de una esclavitud pasamos a otra y nos compran la cosecha con alcohol adulterado. De ahí ya te sale otro tipo de reportaje, otro tipo de narración. Pero otra importante es qué se puede hacer para que esto no ocurra, ¿no? La prevención, y la gente tiene en la mente, la gente dice, es que si no hubieran quitado este retén militar aquí, o si estuviéramos más entrenados para cómo afrontar sismos, o si los niños hubieran tenido más capacitación en la escuela. Y la pregunta, que es la más importante, yo creo, o de las más importantes, es ¿qué le ha ayudado a salir adelante? Ahí hay conocimiento, ¿no? Y ahí uno puede, de esa nota, puede plantear qué se puede hacer para otra gente que está sufriendo lo mismo. Un caso, por ejemplo, es la masacre de Krill. Es una masacre que ocurrió en 2010 en Krill, Chihuahua, en la Sierra Tarahumara. Durante 5 años fui a los
a los aniversarios y lo que la gente me contaba, bueno, es que ya se suicidó alguien, un familiar, es que a tal le salió cáncer, es que tal, o sea, era como registrar, por un lado, toda la organización popular, porque las mujeres ahí pararon el tren Chihuahua al Pacífico, se organizaron, resistieron, pero por otro lado, cuando no hay justicia y pasaban los años, empezaron ellos a presentar enfermedades, ¿no? Entonces, en el 5º aniversario, lo que hice fue, dije, quiero hacer una nota diferente, ahora vamos a hacer una nota de qué les ha ayudado o cómo lo han afrontado, y ya cada una de las familias habló de lo que había hecho. Entonces algunos que se hicieron como religiosos, otros solidarios. Un señor, por ejemplo, me dijo que desarrolló cáncer en la garganta y le pregunté, bueno, ¿y por qué cree que ese cáncer fue en la garganta? O sea, ¿qué piensa de eso? Y me dice, pues fue de tanto gritar y gritar y gritar y que nadie me escuchaba, ¿no? Entonces, pero de entre ellos había un grupo que había salido, o sea, y que tenía como unas fórmulas, o sea, como que el exigir justicia a ellos les daba fortaleza, y así, o sea, como planteando esto que a algunos les sirvió, les puede servir, por ejemplo, a otras familias. Bueno, hice un experimento, convoqué a varias reporteras en la red de periodistas de a pie, que eran de la red y de otras. Hicimos un libro, si quieres, que se llamaba Entre las cenizas, historias de vida en tiempos de muerte. Y nos propusimos ir y buscar historias de víctimas de la violencia. Ya se acababa el sexenio de Calderón y nosotros de pronto nos dimos cuenta que lo habíamos contado desde el horror, ¿no? Eran demasiadas historias de terror que la gente, o sea, que pones esas historias de cómo los zetas matan gente o de que los migrantes y cómo los secuestran o lo que sea, y que nos había faltado mirar a las víctimas como desde la dignidad que tienen y desde la solidaridad. Entonces hicimos un experimento y entonces convoqué a 9 periodistas y yo y 10 fotógrafos también para que contáramos las mismas historias pero desde otros ángulos y con ese cuestionario de qué le ayudó a salir adelante, o sea, qué puede contarnos. Entonces, bueno, de ahí hicimos un libro y una página web, ahí pueden ver las historias que tienen sus videos. Entonces era pues, los desaparecidos, el movimiento por la paz, los migrantes, ¿no? O sea, la red de solidaridad de los migrantes, qué hemos hecho los periodistas, por ejemplo, para organizarnos y resistir, las masacres como la de Villas de Salvarcar, qué pasó después en la comunidad, los policías comunitarios y también en Monterrey, qué se puede hacer para que el crimen organizado no reclute a chavos que están en la calle y los haga sicarios. Entonces contamos esas historias y fue bien interesante el proceso porque para nosotros como periodistas nos fue, a pesar de que pues, tenemos como una mirada más de derechos humanos, nos fue difícil tratar de contar esa otra historia. Entonces, bueno, de lo que vimos es que tuvimos una dificultad para reeducar la mirada y abordar distinto, ¿no? Había notas, me acuerdo una muy importante, que empezaba hablando de todos los albergues de migrantes, de toda la red de solidaridad que hay en diferentes partes del país, y terminaba, o sea, los últimos párrafos eran, pero bueno, casi eran, pero a los migrantes los van a matar y ya no hay nada que hacer porque esto está horrible. Entonces era como volver a pensar, a ver, ¿en qué momento sentiste esto, que ya no hay nada que hacer? ¿Cómo podemos remontar esto? O sea, ¿qué tanto es tuyo, qué tanto es lo que viste? ¿Qué más puedes reportear para dar otra idea? También había otros textos que imprimían un falso tono de esperanza y eso se ve mucho así como el Teletón, como tal, de ay, ya les vas a cambiar la vida, ¿no? Entonces, ay, está esta monjita recogiendo migrantes o está esta dando de comer a los huérfanos de Juárez, ay, qué bonito, ya está solucionado el problema. También había eso, muchas situaciones que estaban forzadas. Otras veces los mismos periodistas borrábamos lo doloroso, ¿no? Hay cosas muy dolorosas que de tan dolorosas, pues mejor dices, ay, no, que sea una nota bonita y que al lector no le cause miedo, ¿no?
o muchas veces se iba en anécdotas que no tenían nada que ver. Pero lo que vimos mucho es que nadie, o sea, era muy difícil contar cómo las mamás con hijos desaparecidos se habían organizado y cómo esta organización había sido difícil y cómo habían tenido dificultades, cómo se habían peleado, cómo se peleó el movimiento por la paz. No sé, o sea, también contar que estos procesos son humanos y de humanos. Que estos son humanos. También vimos que se exaltaba un solo personaje, no una organización o no un colectivo. Y también había reporteros que habían estado tan emocionados con el tema que les tocó que cuando vieron defectos en la organización, pues se habían sentido tan decepcionados que ya no querían escribir la historia, y era un poco de pensar, como de valorar y decir, a ver, tuviste un detallito en la policía comunitaria que lleva 18 años o lleva 20 años de organización. ¿Qué fue? O sea, por este detalle, ¿tú crees que toda la demás historia está borrada? O sea, ¿cómo podemos remontar eso, no? Entonces, pero este es otro que hicimos, pero ese lo convocó Alma Guillermo Prieto, una reportera. Ese cuando la masacre de los 72 migrantes, 72 periodistas y escritores y fotógrafos, nos decidimos hacer un memorial virtual y reconstruir la historia de quién era cada uno de los migrantes. De ahí hicimos una cápsula de radio, se hizo una obra de teatro, se hicieron cápsulas de radio por cada uno de los migrantes y se hizo un libro. Y bueno, para no echar mucho rollo, pues vimos esto, o sea, ¿cómo se hace esta otra narrativa? Pues no son historias rosas con final feliz. De hecho, uno engaña si dice, esta es la solución, ¿no? Esta es la solución por ahorita que estos se encontraron, pero bueno, sería bueno explorarlo. No son publireportajes positivos, eso vi muchas veces en Ciudad Juárez, ¿no? Así de, ya, o ahorita mismo lo del sismo, los jóvenes irrumpieron y ya, una nueva fuerza social. Y luego tú dices, o sea, ¿esto se va a sostener o no? Y es muy honesto plantear las preguntas ahí, ¿no? O sea, como decir, ahorita está así, ¿no? Pero pueden pasar otras cosas, pero esto es lo que les sirvió para organizarse, ¿no? No podemos borrar los impactos y lo doloroso porque es parte de la historia y no es el fin del proceso. Lo que sí es, pues lo que podemos hacer, y esta es como una receta para cuando escribamos algo, es echar reflectores a las respuestas, a lo que ya otros hicieron, a lo que sí sirvió, explicar cómo y por qué funciona y poner énfasis en esta innovación. Es lo que llaman tecnología social, ¿no? La tecnología tal cual se pasa de, no sé, una empresa se la comparte a otro, pero nosotros también podemos, de alguna manera, compartirnos estas soluciones, ¿no? Y para esto se necesita tiempo, paciencia, o sea, tienes que ir, conocer un proceso, ir muchas veces, hablar con muchas personas, reeducar la mirada para saber en qué me voy a fijar, no nomás en los impactos y en lo doloroso, también en lo posible, hacer un trabajo de a pie, de cable a tierra, tener contacto con las organizaciones, con los protagonistas, leer la realidad, ¿no? Preguntarse quién, dónde están haciendo algo para cambiar esta situación, la situación que sea, lo que quieran escribir, lo que sea que quieran escribir, pensar y preguntarse quién ya está haciendo algo para resolverse, establecer confianza con estos protagonistas, cuidarnos, sabotear procesos, y eso es importante. Me tocó, por ejemplo, algunas veces hay notas que se publican a destiempo. Esto es cuando hay unas señoras que se están organizando, me acuerdo mucho, unas mujeres que en motocicleta en Ciudad Juárez iban a donde había habido masacres y llevaban comida. Entonces un periodista llega y lo publica y les dio tanto miedo a las señoras que nunca más volvieron a salir a la calle, porque pensaban que las iban a matar, ¿no? Entonces hay que ver cuándo es el momento de publicar, cuándo no. Y bueno, de algunos ejemplos que me tocó coordinar también. Por ejemplo, de esto que digo, este es un reportaje de niños jornaleros que hicimos en Excelsior. Pues acababan, en ese año
habían varios niños jornaleros que habían muerto en el campo, en los campos de cultivo. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una serie de 3 reportajes para contar estas historias, pero entonces tenemos ahí la primera parte, es un niño, la historia del niño que se muere, cuántos niños mueren. Este es un testimonio de un niño chiquito, de unos dibujos, de cómo es, ellos iban a Sonora, a Sinaloa y regresaban a Oaxaca, entonces los encontramos en Oaxaca cuando regresaban los 4 o 6 meses que están ahí, que toman clases, los otros 6 meses no toman clases, están en los campos piscando, pero ahí en ese otro ángulo lo que hicimos es poner qué políticas ya había en otros países que no permitían la mano de obra infantil, pero qué solución había para que los papás no perdieran también ese dinero, ¿no? Entonces es la denuncia, un poco la explicación de cómo es y ahí qué se puede hacer, ¿no? O sea, cómo se puede, cómo sí ocurre en otros países, cómo sí se puede hacer esto. La otra, la segunda parte eran los niños y la educación. Este chiquito me encanta, bueno, llegaba y copiaba las letras porque no sabía, o sea, todos los meses que se lo llevaban, regresaba y no sabía escribir, pero él trataba, ¿no? Entonces, aquí esta parte es igual, el diagnóstico, cómo hay niños que se van 6 meses y los otros 6 meses no van a la escuela, y cómo vuelven, cada vez que vuelven tienen que volver a aprender porque ya se les olvidó todo. Estos niños eran de 4º de primaria. Luego los dibujos de ellos, esos dibujos son bien fuertes, de cómo se cayó, lo que se acuerdan, o sea, de cómo uno se cayó en un surco, cómo los pesticidas, de alguien que se murió y que ellos vieron. Luego es una entrevista a un jornalero migrante de Estados Unidos, bueno, mexicano de Jalisco, que se fue a Estados Unidos de chiquito, y cómo él, en los surcos, él traía una libreta e iba, sus 6 meses que estaba en clases, pues estudiaba, y los otros 6 meses con sus libretas iba estudiando en los campos de cultivo. Creció, se hizo maestro y ese año había sido designado el mejor maestro de maestría en todo Estados Unidos, ¿no? Cuando era un jornalero migrante. Entonces este hombre nos decía por qué era importante la educación, y también resaltábamos un proyecto que ya se hacía en Sinaloa, donde algunos empresarios habían tratado de cambiar la situación y de decir que sí se podía, ¿no? Que sí se podía cambiar. Y ya la tercera parte era más bien sobre cómo todo esto del trabajo infantil, todos estos, en este caso eran ejotes, estos ejotes cultivados llegaban a nuestra cocina y nosotros nos los comíamos, y que también nosotros somos parte del problema, y cómo esto puede, cómo también hay una responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de cómo en cualquier relato, en cualquier tema, podemos buscar qué se está haciendo, quién lo está haciendo, cómo lo está haciendo. Otro de los consejos que yo doy es que busquemos un espejo. Por ejemplo, tenemos muchos desaparecidos en México, entonces ir ahí, pues a Yugoslavia, ¿no? O ir a un lugar donde ya hubieran encontrado, donde tengan una alta posibilidad o ya tengan procedimientos para ubicar cadáveres desaparecidos y que encontrar quiénes eran. Entonces ir a los lugares donde ya se pasó esto, o investigar qué pasó y cómo se pasó y publicar eso. Por ejemplo, en Sicilia también cómo ha sido todo este movimiento antimafia. Sabemos que en Sicilia en los 70s, en los 80s había mucha violencia. Entonces, ¿cómo fue en esos países donde ya se pasó esta violencia? ¿Cómo le hicieron para que se redujera la violencia? Otro en Colombia, también la búsqueda de los desaparecidos, la ley de víctimas, cómo ha sido. En Brasil, la participación de la policía en los barrios que han sido tomados por la mafia o por las cárteles, pero siempre no presentándolo como la solución, pero contando qué se ha hecho en otros lugares y cómo se hizo y cuál fue el debate y cómo sigue el debate, los pros, los contras, pero es darle a la gente la información que necesita para poder transformar, ¿no?
no nomás eso, también puede ser de municipio a municipio, de escuela a escuela, no necesitamos compararnos con otro país, pero si ponemos un espejo y vemos en este sismo que sirvió en el pasado, qué se hizo, qué pasó en Chile, en otros lados, ahí tendremos algunas muestras, y el periodismo tendría o tiene que incorporar también en el relato esas otras posibilidades, ¿no? Este es un libro que hizo una amiga, Patricia Nieto, en Colombia, en Medellín, una de las ciudades pues, donde sabemos, o sea, vemos las series de Netflix, ¿no? O sea, donde Pablo Escobar, donde los paramilitares, donde ha habido mucha violencia, y lo que ella hizo ella contó, estuvo contando todas las tragedias, las víctimas, y 10 años después, con la misma fotógrafa con la que estuvo esos años, 10 años después, tomaron algunas de las fotos que habían tomado hace 10 años, y fueron a buscar a los protagonistas y ver qué había pasado con su vida, y era una forma de revisitar el horror, de contarle a la gente cómo la gente fue evolucionando, qué pasó. Ese libro es como muy bello porque es dentro del horroroso, encontramos también las claves para la reconstrucción, ¿no? Lo que ellos no sabían que seguiría después, pero que está. Este es otro que hicimos, un libro, un esfuerzo colectivo de periodistas que se llama Periodistas por Ayotzinapa, donde le pedimos a cada uno de los periodistas que que escogiera una foto, y que esa foto la contara, que puede ser un papá, una mamá, puede ser lo que sea. Llegaron muchas miradas muy diferentes, y era qué contaría de esa foto, pero de una manera que no cause horror, sino de una manera que aborde esto de lo posible, que aborde esto de qué le diría el papá, o sea, de cómo hacerlo de una manera distinta, cómo meterte tú también, tú y tus emociones, porque como periodistas estamos muy expuestos y todo el tiempo afectados, ¿no?, por lo que está pasando. Entonces también cómo nos limpiamos el alma haciendo algunos ejercicios de escritura para poder seguir dando las noticias de una manera que no refleje que estamos nosotros también sintiéndonos desolados, sino de una manera que también contemple estas posibilidades. Y bueno, pues ya voy a terminar, contar estas historias de lo posible, sin borrar el horror o sin borrar lo doloroso. Contar esta historia es construir memoria, ¿no?, de lo que ocurrió, mostrar las causas, apuntar responsabilidades. Pues es contar como una historia de futuro, ¿no? Es contar una historia, un caminito de qué se puede hacer, hacia dónde. Y para esto, pues, como decía, hay que reeducar la mirada. Esto es tender este puente entre lo que nos indigna y la esperanza, ¿no? Es como siempre en nuestros textos, es ver este puente entre lo que ocurrió horrible y entre lo posible. Y bueno, la intención de esto no solo es denunciar lo que está mal, ¿no?, sino también anunciar las maneras en que en que nuestra realidad puede ser cambiada. Y esto, como les decía, sin inventar, es solo educando la mirada de otra manera para ver diferentes las cosas, y para ir a reportear, a entrevistar a aquellos que ya están tratando de imaginar otras posibilidades. Y bueno, pues quisiera que esto fuera un diálogo y que me cuenten y que platiquemos de lo que piensan, de lo que están ahorita, y de si estas les sirven. Muchas gracias. Express de posibilidades reales, concretas, de qué hacer, de cómo ver, y creo que todos sí estamos saturados de noticias, de tristeza, de este mundo que no sabemos para dónde va, este México que no sabemos para dónde va, de situaciones que se complican, y pues es un respiro
ver esta posibilidad, estas posibilidades de algo que sí se puede y que puede estar también en nuestras manos. Vamos a continuar con una sesión de preguntas y respuestas y tú vas a... Sí, ya voy a tomar el micrófono para que lo pasaras. Bueno, entonces como estamos haciendo streaming, sí necesitamos que digan su pregunta al micrófono. Tratemos de ser breves para que nos dé oportunidad a más personas preguntar. Pues, ¿quién empieza? Yo también tengo, no sé si no, pero primero va. Bueno, hola Marcela, la verdad es que no podía como contenerme de expresar un poco todo lo que estuve pensando ahorita mientras te escuchaba. Primero porque sí, en efecto, yo creo que desde el inicio nos diste una lección muy grande, que es como nunca dejar esta postura reflexiva, crítica de nuestro propio trabajo, ¿no? Que tú rememores ese reportaje tan trascendental para ti significa que Marcela sigue en la trama más que en el desenlace y que pues al final de cuentas la experiencia forma parte de procesos positivamente inacabados, ¿no? que implican pues estar siempre cuestionándonos sobre nuestro hacer en una realidad que es brutal. La otra es que pues pones el dedo en la llaga cuando tú dices el contexto, ¿no? O sea, el periodista no se debe de olvidar del contexto, aunque parezca obvio. Yo creo que parte del periodismo desagradable en este país es que en efecto todo el tiempo está sacando del contexto a la nota la información y de alguna manera ese es como el gran daño que se hace, ¿no? a la conciencia y a la reflexión en este país. Otro punto que me parece bastante alentador de tu parte es que cuando uno te lee, de pronto percibe a una Marcela Turati realista, dura, agreste, pero al escucharte se cierra el círculo porque hay una palabra que también resulta esperanzadora. Y en este sentido a mí me parece más bien que el tipo de periodismo que hace Marcela es un periodismo de lo imposible. De lo imposible porque en un país como este, en donde se asesinan a periodistas, a fotoperiodistas, a donde se calla, ¿no? Se silencia a fuerza, creo que un poco hacer este tipo de periodismo apuesta a lo imposible, en un sentido de vamos más allá de lo que ya hemos hecho. Y quisiera preguntarte a ti, a Marcela Turati, la persona, ¿cómo sobrevives al miedo y al dolor? ¿Te salvas? ¿Es posible salvarte? ¿Y cómo lo resignificas desde tu propia experiencia, no solo como periodista, sino como mujer y como mexicana? Y muchas gracias. Gracias. Bueno, en la primera parte que comentabas, cierto, había una frase que aprendí aquí en la universidad, que era que los periodistas somos los únicos que publicamos nuestros errores, ¿no? Y sí, nos equivocamos mucho, siempre estamos inacabados, o sea, como que te falta una piecita. Tienes un cierto tiempo para reconstruir una historia, puede ser un día, puede ser 3 horas. Entonces tienes 3 horas que contar qué pasó en Chimalpopoca, en el sismo. Y es los testimonios que te encontraste, lo que leíste, lo que pudiste ver en redes, o sea, depende del acceso que tuviste. Y con eso tienes que hacer algo. O sea, yo tengo el privilegio de publicar en una revista, pero a veces publico notas diarias. Y en las notas diarias pues tienes, no sé, si es la cobertura de un desastre natural y en un diario como Reforma, espera que tu nota esté ese día, a ver si se va a publicar y tienes las horas que tuviste, pues yo lo que digo es que lo que uno hace es como cortar un pedacito de la realidad y decir este es el pedacito que yo vi o del que yo puedo testificar. Va a haber otro que le va a poner otro ladrillo y otro y otro. Tenemos un chat de reporteros que cubrimos el sismo y somos un chorro y te acaban la pila todo el tiempo y todo de ya. O sea, no manden eso, esto no es para centros de acopio, no sé, pero bueno, estamos poniéndonos de acuerdo y compartiendo tips y todo. Entonces había alguien que decía, el que descubrió que los edificios tenían espectaculares arriba, por ejemplo, se lo pone y yo le dije, vamos a publicar esto ya. Y me dicen, no, hay que
que sea en profundidad y tal. Y yo le decía, pero es que esto es pedacito por pedacito, o sea, yo voy a contar, o sea, si tenemos 10 ya podemos hablar de que 10 de esos, y a otro le toca investigar tal, y entonces el otro era más de no, la profundidad, y tenemos ya que saber, hasta que sepamos el dueño de tales edificios y tal. Claro, pues se nos fue la nota en esa discusión, la publicaron otros. Entonces eso, pensar que este es un ejercicio pues que uno va enfocando y tienes que, la experiencia te hace saber cómo hacia dónde quieres enfocar, qué vas a ver y que este es el pedacito que te toca contar, ¿no? Y vas viendo y ajustando y a veces te equivocas. Yo me he equivocado muchas veces en estas coberturas, ¿no? Y no de, o sea, equivocarme en descripciones fáciles que hago y luego la gente se enoja o así, pero bueno. Tenemos pues este problema de, bueno, y es mundial, ¿no? O sea, la dinámica de los medios pues no ayuda a una reflexión y es muy difícil llegar a este periodismo lo posible. Necesitas mucho tiempo, necesitas paciencia, necesitas una cobertura larga y la mayoría de los periodistas tienen muy malos salarios, tienen varios trabajos, tienen que empaquetar, o sea, el empaquetado es, te dan 2000 caracteres, te dan media hoja para contar algo. La dinámica es, o sea, si trabajas para una página web es tremendo, o sea, es lo que puedas hacer. Y bueno, el tiempo, nadie te, por lo menos en México yo no conozco, bueno, son muy pocos los que tienen el privilegio de estar en una unidad de investigación que pueda hacer reportajes de una semana o de un mes o de 2. Es súper difícil, entonces digo, pero eso es a nivel mundial y con eso hay que navegar y hay que entender también pues que no es culpa de los periodistas. Yo siempre veo que los que quieren linchar y linchan al que está en la calle y dices, no, o sea, es culpa de sus dueños, es culpa de, no sé, es también la dinámica global de cómo son los medios de comunicación, lo que llamamos la dictadura del clic. Entre más clics tengas, tu nota es más importante, entonces los dueños tienen notas que den clic, del gatito que se salvó, del terremoto, del perrito, de tal, y no en cosas de fondo. Y bueno, y sí, o sea, muchas veces parecería que nuestras notas son duras, pero la denuncia para mí también es esperanzadora en contextos como el de México, que es difícil decir lo que está pasando, que es difícil la violencia, ¿no? Decir, a ver, está pasando esto, han desaparecido tantos. Es también esperanzador poderlo decir porque hay mucha censura, ¿no? Porque hay gente, y hay políticos y hay toda una maquinaria, hay narcos, todo el mundo tratando de que no se sepa. Entonces, yo por ejemplo cuando viajo a Tamaulipas o a Ciudad Juárez o así, y se presentan algunos reporteros y me dicen, pues yo soy un humilde reportero, yo nomás cuento a los muertos y hago las notas de nota roja, y yo les digo, tu trabajo es el más importante de todos. Porque en unos años vamos a tener que ver a cuántos mataron y tú eres el que está consignando día con día esto y tus notas van a ser, si hay algún día se puede hacer una comisión de la verdad, tus notas van a ser las primeras que van a estar ahí, ¿no? Entonces eso es como muy importante. Y bueno, ya paso a la pregunta, ¿cómo sobrevivir al miedo y dolor y cómo se resignifica tanto de lo que de lo que tenemos que cubrir, de tantas desgracias, ¿no? Pues no sé, esa ha sido otra de mis exploraciones. Una de mis exploraciones es el periodismo en lo posible, la crónica en sí, o sea, la crónica, y el otro es como el autocuidado emocional entre periodistas. Ha sido, o sea, los procesos han sido bien diferentes, he pasado por todo tipo de etapas no sé, yo siento a veces que soy como psicóloga de muchos periodistas también, que cada vez que veo que tienen el burnout, el Kemen, platico con ellos y les cuento lo que a mí me ha pasado, lo que me hace resistir o no, que no siempre se puede. Pero bueno, lo que te hace sobrevivir a todo esto es el sentido de lo que haces, ¿no? O sea, es tener la claridad de que lo que haces es importante. Así como que cuenta muertos todos los días y que ese es su trabajo y que pueden pensar que para un futuro esto va a servir para algo, que no nos va a tocar verlo. Siempre digo, quizás no nos toca verlo y quizás piensas que tu nota no cambió nada, pero cambió algo. Entonces el sentido de a
aquí hay una familia que quiere denunciar que su hija está ahí atrapada en los escombros y necesita un reportero, necesita una reportera, y yo puedo ser esa, ¿no? Entonces hice esa entrevista que quizás era una entrevista más, pero para ellos era importante. Entonces el sentido de saber que tu nota puede cambiar las cosas. Hay una frase de don Javier Darío Restrepo que me gusta mucho, y él dice que esto es como, no sé, como aventar pájaros al aire, ¿no? O sea, que tú nunca vas a saber cuál de esos pájaros va a ser nido, ni qué va a pasar, tú nunca vas a saber el efecto de la noticia que estás dando hoy, pero algunas de esas noticias van a ser nido, ¿no? Entonces, y hay que tener esa esperanza o esa fe de que algo, a alguien le van a cambiar, y con esa convicción es importante cómo hacerlo. Por ejemplo, escribí este libro que mencionaban de Fuego Cruzado. Mucha gente me dijo que nunca pudo terminar de leer mi libro, que es horrible, desgarrador, tristísimo. Yo me sentía mal, en todas las conferencias me decían que si voy al psicólogo, al psiquiatra, y de verdad que me sentí bien mal. O sea, y de las cenizas fue un poco para tratar de resarcir el daño psicológico que le causé a mucha gente, pero era lo que yo veía. O sea, yo decía, es que, o sea, en 2010 nadie habla de las víctimas, tenemos que hablar de esto. Entonces empecé a hablar de desaparecidos, de muertos, y aparte lo hice apoyada por el mezcal. Sin el mezcal yo creo que no hubiera podido, porque estaba realmente bien bloqueada. Entonces me ayudó y al final, o sea, mucha gente me decía eso, que tal, y que si no puedo ver lo positivo de la vida, y que onda conmigo. Pero por otro lado, cuando iba a las presentaciones, siempre llegaba, no sé, me acuerdo mucho de la mamá de un niño desaparecido. A ella le desaparecieron a su esposo y a su hijo de 9 años. Entonces ella llega y me dice, por favor, fírmame este libro, dice, y ponle, o sea, que es para mi hijo, Bravo, dice, y ponle que tú eres testiga de mi búsqueda, ¿no? O sea, porque cuando lo encuentre, él va a leer y va a saber que yo lo estaba buscando. ¿Otra pregunta? Buenos días. Bueno, me da duda que como periodista siento que siempre estás expuesto, y no sé si alguna vez has recibido algún tipo de amenaza o has llegado a recibir comentarios muy negativos acerca de tu trabajo, y cómo manejas esa situación, ¿no? O sea, de una amenaza, ¿cómo puedes manejar eso? Bueno, negativos casi siempre, porque ahí están los trolls profesionales que les encanta, así como que hay granjas de bots y de trolls y de todo, y lo que publiques. Hay gente que sí, le encanta, y siempre vas a tener a alguien que te está insultando. Si eres mujer más, eso es muy fuerte, ¿eh? Eres mujer muchísimo más. Y bueno, pero eso es, digo, a mí sí me gusta leer todos los comentarios de las notas, aparte porque mucha gente te pone tips. Una de las cosas, o uno de los trabajos que he hecho durante años es la masacre de los 72 migrantes, las fosas, como tratar de reconstruir todo qué pasó. Y ha sido bien interesante, porque en algún momento que publiqué un reportaje me ponen abajo una persona no eran 72, eran 76, a 2 los dejamos libres, a otros 2 no sé qué tal. Entonces, y sí, la información era real, o sea, cierto. Después encontré que eran más los migrantes que habían estado, y bueno, tratamos de contactar al tipo, todo. Un amigo creó un perfil falso de una chica así como toda buenota, pero el tipo ya no quiso volver a contar, ¿no? Y desapareció su perfil. Pero bueno, es interesante leer, pero hay momentos en que sí te hace daño leer. O sea, hay momentos en que si publicas algo del ejército, Ayotzinapa, tal, ay Dios, esos del ejército, no sé, tienen contratados a gente para que te insulte y para que te diga que ojalá y te quedes tú en un fuego cruzado y que nadie te rescate, y que ojalá y te mueras, y que mueran los periodistas. Es muy fuerte. En esos, pues sí, nada que hacer. O sea, eso sí, a veces sí se siente bien feo, ¿no? Pero bueno, es parte del oficio.
Las amenazas, sí, las amenazas, pues yo creo que todos los periodistas estamos de alguna manera en diferentes niveles amenazados en este país. Toques el tema que toques, por ejemplo, tengo un amigo que cubre deportes y que en algún momento fue a cubrir un partido de béisbol y llega un tipo y le dice que el patrón le pide que destaque al niño 9 porque es el hijo del narco, y el tipo asustadísimo tiene que destacar al niño 9, es que era una liga infantil, o sea, de una liga infantil lo amenazaron para que destacara ese niño, ¿no? Los que cubren sociales, ¿no? La nota social y tal, pues llegan a estas fiestas donde hay políticos y narcos y pues tienen que sobrevivir, tienen que reciben reglas o órdenes de cómo se puede hacer o no, y o sea, hasta eso, son los que cubren música, o sea, creo que en este país no hay tema que no se cruce, ¿no? Entonces, por eso, bueno, en 2010, yo fundé en 2006 con otras colegas una red que se llama Periodistas de a Pie, que éramos reporteros que cubríamos pobreza, y en 2010 ya estábamos en las calles marchando, pidiendo libertad de expresión, nos convertimos en una central de como un 911 de periodistas en riesgo. Empezamos a dar talleres de cómo armar protocolos de seguridad, cómo encriptar información, cómo mantenerse psicológicamente estable, si se puede, como, no sé, eran como cómo armar protocolos para entrar a lugares peligrosos, a quién, no sé, a quién tienes que avisar si te pasa algo. Entonces, de pronto, de ser reporteras que cubrimos pobreza, nos convertimos en estas otros periodistas, activistas por la libertad de expresión, que arman manifestaciones por cada vez que desaparece un periodista o cada vez que lo matan. Armamos memoriales, misiones de investigación, subastas para ayudar a las víctimas de todo, y es como el otro doble rol que tenemos en México muchos periodistas, que nos convertimos, bueno, que tratamos de defender la libertad de expresión, ¿no? Y bueno, amenazas pues siempre hay, o sea, es como parte de lo normal. A mí en alguna vez, haciendo un reportaje en Ciudad Juárez de personas desplazadas en el Valle de Juárez, para hacerlo de manera menos riesgosa, lo hice desde Texas, ¿no? En el borde, lo hice de ese lado porque sabía que mucha gente se había cruzado y se había ido a vivir al otro lado del río, en Texas, y ahí me amenazaron en Texas. Yo dije, uy, me amenazaron en México, pero me amenazan aquí. Y sí, nada más, pues llega una camioneta y te dicen los tipos que te regreses, que dejes de estar preguntando si es que quieres llegar a tu casa bien. Eso, en otros lugares también, o sea, como llegas, estás reporteando en la Sierra Tarahumara, me pasó, y de pronto te dice la gente, ya saben que estás aquí, vete, y la gente empieza a llorar, se pone muy mal, y bueno, pues yo también como pueda, pues conectándome con quien pueda, reporteros o así, y nos monitoreamos entre todos y le dices, acaba de pasar esto, voy a tomar carretera, pues está pendiente, en una hora te aviso por dónde voy, o antes haces protocolos de seguridad para que alguien te monitoree, y hay gente, pues ya sabemos, o sea, tenemos protocolos de si algo pasa, si no me contacto, qué tiene que hacer para no hacer escándalo porque puedo haber pasado algo. Pero eso es parte de lo que vivimos los reporteros, o sea, acabo de venir de Colombia, bueno, y un periodista argentino me entrevistaba y le decía, es que quizás no sois hablar y puedes pensar que somos paranoicos, pero no lo somos, pero en México hablamos de cuáles son los canales de encriptamiento, las nuevas aplicaciones para saber, para dejar rastros de dónde estás, tu botón de pánico, o sea, cosas que a nosotros también nos parecía, o sea, que no queríamos llegar a eso, que nos imaginábamos, y de pronto, pues la violencia en este país y la violencia contra los periodistas nos hizo, pues, cambiar y ser corresponsales de guerra en nuestra tierra, ¿no? ¿Algunas otras? Yo tengo una rápido, porque es como, sigue, nomás es que lo quiero tomar, pero ahorita tiene particularmente sentido. ¿Me da chance? ¿Sí? ¿Le damos? Porque estás en la onda de la esperanza,
y aquí hay estudiantes en periodismo o que están, o sea, reconozco algunos que trabajan para 90.9 o que quieren ser periodistas, entonces, ¿por qué el periodismo sigue siendo el oficio más bonito del mundo? Que están esas paradojas, ¿no? Bueno, porque te dan boletos gratis a los conciertos. Sí, tienes una fila, o sea, sí te dan, sí puedes pasar y ver, ser la protagonista de la historia, o sea, sí puedes ser la protagonista, eso es bien bonito, es que lo que sea que haya en el mundo, tú estás en primera fila, viendo, observando, eres testigo, eso nadie te lo quita, o sea, ser testigo de todo, lo bueno, lo malo, lo feo. Por ejemplo, ahora con el sismo, o bueno, por ejemplo, el terremoto de Haití, me tocó cubrir. Pues todo el mundo estaba impactado en la tele, tal, viendo las imágenes, y mientras todo el mundo trata de huir, nosotros somos los que queríamos entrar, ¿no? O sea, el sismo, o sea, todo el mundo así como, sí, trata de alejarse por el riesgo y uno se trata de meter al edificio, ¿no? O sea, como que ese ser testigo es algo muy importante, pero lo más importante para mí es la posibilidad que tienes, bueno, de informar a la gente, ¿no? Y de cambiar las cosas. Yo digo que las notas, la información, o sea, puedes cambiar las cosas, dejas registro, en un futuro pues podemos leer, no sé, lo que pasó, podríamos leer lo que pasó aquí, va a ser mucho de las notas de los periodistas, de algún libro, generalmente también de periodistas, no, habrá estudios académicos, pero generalmente la gente recurre a los libros de los periodistas, ¿no? Entonces es como ese poder contar, pero también esa posibilidad de cambiar cosas. Tú dices, en este municipio hay hambre, y el gobierno a veces, casi siempre, al día siguiente trata de hacer algo y manda despensas, pero la cosa es insistir, insistir, insistir para que no se quede solo en despensas, sino para que haya un cambio real. Entonces no sé, eso es como importante, y aunque haya riesgos o lo que sea, es como la pasión por contar y por informar y por cambiar las cosas, va más allá de cualquier riesgo, ¿no? Bueno, una pregunta un poco más como personal. ¿Cómo? Es que yo me pongo a pensar en todos los lugares feos a los que fuiste, y me pongo a pensar en como, ¿qué me diría mi mamá si yo fuera a esos lugares? O sea, mi pregunta es, ¿tu familia, tu mamá, tu papá, no sé si tengas familia, tus tías, qué es lo que te llegan a decir cuando regresas de esos lugares o cuando estás ahí? O ¿qué haces tú para que eso no interfiera en tu trabajo y no te pongas como nervioso? Sí. Bueno, eso es bien importante, la familia. Y bueno, yo primero no tengo hijos, estoy casada, y siento que eso me hace muy feliz, porque sí veo muchos colegas que no, pues que por los hijos no se quedan, pero hay muchos otros que siguen con una culpa enorme, pobres. O sea, la culpa de los hijos es algo fuertísimo. No puede que hubieras hecho planes, pero si pasa algo y te mandan, pues te vas, ¿no? O sea, no. Y es como un poco, pues que aprendan a convivir con eso. Yo trataba antes de no contarles de lo que estaba, pero pues como lo publicas, pues es obvio que van a saber. Pero como lo publicas ya cuando lo pasaste, ya cuando no estás ahí, pues un poco como que no se ponen tan mal. Pero en mi casa en general, me tratan como la oveja negra, como tal. Mi mamá me dice que tengo muchos ángeles de la guarda cuidándome y que no los canse mucho. Y ya está. Claro, todo el mundo me da bendiciones, protección, o sea, todo, o sea, la gente que me conoce, esta me la acaban de dar, por ejemplo, para que me proteja y así, medallitas, la gente me bendice, o sea, como que me cuida, la gente me cuida mucho en general, ¿no? O sea, como que tratan de que siga haciendo mi trabajo, y eso, o sea, yo digo, a veces sí piensas mucho en las notas si vas a afectar a alguien de tu familia o si alguien va a tomar, pues va a ser reprendido, porque ese es el gran miedo, es que por tu información castiguen a alguien de tu familia o al que te dio la información. Y eso es
es siempre, ay, no sé, es como pesadillas que tenemos. Yo tengo muchas pesadillas todo el tiempo sobre ese tema, ¿no? De si le van a hacer algo a alguien, si mi nota afectó a alguien. Pero, pues en general, no sé, tienes que de todo, desde no publicar en Facebook información de tu familia. O sea, mi Facebook es súper aburrido. Yo no publico dónde estoy, qué hago, o lo publico mucho después para cuidarme. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Anteriormente, bueno, ahora que la información está al alcance de la mano, ¿perdón? Adelante. Ahora que la información está al alcance de la mano, prácticamente al alcance de un celular, hay dos riesgos principales. Uno de ellos es la desinformación, al ver que en algunos portales se da información falsa o simple y sencillamente no está completa. Y otro riesgo importante es que la gente se indigne de ver una misma nota muchas veces. Tú lo mencionaste a lo largo de la exposición, hay veces en las que la gente se harta de escuchar lo mismo, de ver lo mismo, de leer lo mismo. ¿Qué debe hacer el periodista para contar un giro a la misma historia, pero con la condición de que atrape al lector, evidentemente sin tergiversar la realidad? Yo sé que no hay un manual para decir esto se tiene que hacer, pero ¿qué recomendación podrías dar ahora que tú estás ya con ciertos años de experiencia en los medios de comunicación? Sí, es toda una lucha y se aprende. Por ejemplo, yo lo que recomiendo siempre en las clases o así, no sé, reporteros jóvenes que van por primera vez a cubrir algo, por ejemplo un terremoto, no un terremoto, un huracán, ¿no? Lo que sea. Siempre le digo, a ver, primero léete todo lo que ya se publicó, todo. Y lee día con día, o sea, te tienes que levantar a veces a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana y leer todo lo que publicó tu competencia desde el lugar donde estás. Eso para ver qué ángulos ya se tocaron, qué ángulos no. Entonces, de ese espectro, o sea, en la cabeza ya dices, ok, este se fue por tal cosa, este hizo tal. A veces hay reporteros que ponen tips para reportear que se les fue, o sea, que ponen información muy importante y que no la siguieron y tú, ahí hay una nota, tengo que seguir esto. Entonces, leer todo, ver qué giro le dieron, ver quién ya publicó de tal edificio, de tal cosa, y de ahí tomar la decisión en la mañana, si es que tienes la fortuna y te mandaron desde un día antes, porque si te mandaron ese día, pues como lo que puedas, es llegar como paracaidista a donde puedas y lo que puedas hacer. Pero bueno, eso es por una parte. Por otro, es como las mismas, ¿qué dudas tengo yo? O sea, tu intuición es importante, o sea, ¿qué me gustaría a mí que me respondieran que nadie ha respondido? O sea, como el sentido común. También escuchar a la gente te da tips, o sea, la gente plantea, la última vez que di una conferencia en Templo, salí corriendo. Bueno, entonces eso, la gente te pregunta, o sea, la misma gente cuando estás tomando testimonio empieza a hacer preguntas, tomar una de las preguntas que tiene la gente. Y lo otro es, pues a veces es como tomar el pulso de la situación, ver en qué proceso está. O sea, la cobertura de un desastre, por ejemplo, el día 1 es qué pasó, cuánta gente hay y tal. El día 2 todavía sigue siendo cómo la gente se las está arreglando. Pero el día 5 ya es, no sé, los campamentos, si hay enfermedades, si es un huracán. El día 7 o el día 3 ya empiezas a ver, caray, estos edificios se cayeron y todos tienen un sello, todos tenían espectaculares, o todos están en tal colonia. ¿De quién es la responsabilidad? Las responsabilidades tienen que estar dentro de tu mente generalmente, porque puedes tomar testimonios e ir viendo responsabilidades, reconstruyendo qué pasó, pero toda nota tiene su tiempo, entonces vas viendo, o sea, como el proceso y no sé, el día 3 ya empiezas a apuntar y, en esta fábrica pasaba esto. Caray, en los rescatistas aquí, no sé qué. Caray, el gobierno les está pidiendo silencio a las víctimas. ¿Por qué? A los familiares de las víctimas. ¿Por qué ese pacto de silencio? ¿Qué están ocultando? ¿Cómo están funcionando los hospitales, los albergues? Y así, como poco a poco vas cortando, diseccionando la realidad y
viendo, o sea, qué es lo más importante, pero lo importante no es que te quedes en una anécdota, sino que la historia que escojas refleje una realidad más amplia, ¿no? O sea, escojo el edificio de la Condesa porque a través de ese edificio puedo mostrar este forcejeo entre militares y entre civiles, ¿no? Como esa pelea que se dio en todos los edificios. Escojo Chimalpopoca porque ahí se refleja la desinformación y todo este rollo de que había obreras bajo tierra, en sótanos, y las redes sociales las puedo contar a partir de este edificio, ¿no? Entonces es como que tu nota no tiene que ser, ay, tal, y este se cayó y no sé qué, y los brigadistas levantaron la mano y pedían silencio, porque esa es la nota que todos hacen. La tuya tiene que tener otro nivel dentro, que es como algo que está pasando en varios lados. Es a través de esta es una metáfora para contarte esto otro, ¿no? Para contarte el poder de las redes. Y otra cosa bien importante es la narrativa. Tenemos que tener buena narrativa, tenemos que aprender periodismo narrativo. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, la 12ª vez que fui, y que decía, bueno, ¿cómo puedo volver a contar esta ciudad? Que ya la conté desde las víctimas, la conté desde los huérfanos, la conté como en global, la conté desde el terror, la conté qué le pasa a los viejitos, ¿qué más? Entonces, por ejemplo, estando allá, un día se me ocurrió, y dije, bueno, vamos a seguir a uno de los buitres, que son estos personajes que van a la escena del crimen a ofrecer sus servicios funerarios. Entonces ya contacté a un buitre y le dije, oiga, súbame con usted a su carro y vámonos 3 días, yo soy su sombra y yo quiero verlo cómo opera, ¿no? Entonces, pues sí, este tipo me llevó y ahí estábamos. Entonces cada vez que lo oía en la radio de, ay, Eduardo, entonces ya llegábamos rápido, lo veía cómo se peleaba con otros buitres, porque todo el mundo quiere ofrecer los servicios funerarios. Veía la escena del crimen, el muchacho tirado, la familia llorando, pero pues este buitre de pronto me presentó con sus amigos embalsamadores. Entonces ya entrevisté a los embalsamadores, cuántas horas duran. Luego tuve que ir al hospital siguiendo uno de esos cadáveres, uno de esos heridos, y en el hospital preguntar cuántos litros de sangre se necesitan para un baleado, como a diferencia de una mujer embarazada o con cesárea, cuántos litros se invierten en cada uno. Luego ya vas a la morgue, en la morgue si han tenido vacaciones los de la morgue o no. O sea que quizás son preguntas tontas, pero tú preguntas como de todo para tratar de contar, hasta que terminamos en el panteón, y en el panteón contar cómo los músicos que trabajaban en el centro ya se habían cambiado al panteón porque había tantos servicios que necesitaban músicos, ¿no? Entonces había rap, había los norteños, había tal, y hablar con el del cementerio que me decía, yo soy como un controlador aéreo porque son tantas las carrozas que vienen que les tengo que decir, a ver, usted tal, y tengo que cuidar que no se maten aquí adentro, ¿no? Entonces, esa historia la construí como en 2 días y medio, solo de seguir, o sea, seguir una historia y sí decir, pero te tienes que plantear así, ¿cuál va a ser mi foco y cómo voy a contar de otra manera Ciudad Juárez y cómo voy a contar las muertes que ocurren aquí de otra manera? Entonces, o yo tenía la idea que nunca pude pasarme 24 horas en un hospital de sangre, que son los hospitales que sí pueden hacer transfusiones, y contar la dinámica de un hospital en una ciudad así. O acá yo me quería subir una pipa de agua, o sea, de las que estaban repartiendo en las colonias, porque sabía que la gente estaba parando las pipas de agua con el sismo. Entonces decirle a uno de la pipa de agua, lléveme por favor porque quiero ver la otra parte, o sea, las otras víctimas que no tienen agua, todos los otros damnificados que quizás no perdieron su casa pero que están pasando la mal, ¿no? Entonces es ser muy creativo y pensar, a ver, ¿qué podría hacer en esta circunstancia, en las horas que tengo, para contar de otra manera, y darle al lector otra puerta de entrada a la misma historia y que no le parezca aburrida? Bueno, a mí me queda claro que vivimos en un mundo de noticias alteradas, tú lo dijiste, o sea, muchas veces los periodistas prefieren cambiar la información, alterarla, dejar partes fuera con tal de ganar clics y tener visitas y pues, vender más, supongo. Pero también creo que muchas veces esta información está alterada pues a propósito, no sé de dónde, o sea, no sé si venga del gobierno o así. Yo lo vi con esto del sismo, del número de muertos, que a mí a la fecha no me cuadra. Yo cuentas y digo, no, o sea, no puede ser
la fábrica de Chimalpopoca tenía 60 y tantos, luego había 40 y tantos atrapados en Álvaro Obregón. Nada más en uno de los edificios que yo estuve, de los 60 y tantos que se cayeron, sacamos 12. O sea, no me dan los números. Yo lo que quería saber es si a ti personalmente o a alguien cercano a ti le ha pasado que tengan una nota publicada y venga una orden de arriba que les diga, sabes que esto no lo puedes publicar, o esto no lo puedes publicar así, cambia esto, o simplemente no lo publiques. Sí, yo creo que todos los periodistas tenemos esa experiencia. Yo, por ejemplo, pero bueno, para eso también hay que ser hábil para tratar de colar cosas. Casi, yo creo que la mayoría de los medios de comunicación tienen pues, línea editorial de alguna u otra forma, ¿no? Muchas veces el empresario, y aquí es bien peligroso cuando son empresarios de muchas ramas, ¿no? Son empresarios de hoteles, de hospitales, que además suben cosas al ejército, que además son amigos del presidente y del cardenal, y no digo que medio es, pero, o sea, que te bajan las órdenes de, o sea, de pronto no te dicen, pero tú sabes que no puedes tocar información porque ya sabes que al reportero que cubría agricultura no puede tocar Monsanto, que el que cubre salud no puede tocar al secretario, que yo que cubría iglesia no podía escribir del cardenal, Rivera. Y entonces, con eso, o sea, como que tienes varias cosas que hacer. Una que yo siempre digo es hacer tu nota como es y entregarla. Y generalmente dicen, ay, eso no se puede publicar, cámbiala, y tú le dices, pero eso ya es muy kamikaze, y dices, censúrame tú, yo no, o sea, le dices al editor, yo no, y que quede en tu conciencia. Claro, se enoja y tal. Y si le cambia, le dices, quítame mi firma, porque yo no voy a publicar eso. Y a veces se enoja, a veces tal, pero dices, pero yo digo, quitar la firma es un guiño al lector para que sepa que ahí hubo un reportero censurado. Otra de las cosas que se pueden hacer también es, pues ellos quieren como un ángulo tal, que no sea tan problemático, pero en tu tercer párrafo poner el conflicto. La gente va a pensar que se te fue la nota, porque la primera parte, pues en la entrada tú pones, pero luego hay gente que sí dice, mira, o sea que sí leyó hasta tu tercer, cuarto párrafo y se da cuenta de que la información importante está ahí. Y es una forma de evadir la censura en tu medio. Ahora, no sé si los periodistas, hay periodistas que sí se sienten parte y que tienen que defender a su fuente de información. El problema en México y en muchos países es que en vez de cubrir temas, cubrimos dependencias de gobierno. No cubrimos pobreza, sino cubrimos el sol, ¿no? Entonces cubres el sol y vas solo a las conferencias de la secretaria o el secretario y te empiezas a ser amigos de ellos y ya no sales a ver la pobreza en la calle en vez de hacerlo al revés, cubrir pobreza y luego contrastar, ¿no? Entonces hay algunos periodistas que se sienten que tienen que defender, pero la mayoría es conflicto de los dueños, de los empresarios, o sea, no es bien feo porque, bueno, no sé, tengo periodistas que trabajan en medios pues, súper vendidos y los agreden todo el tiempo y ellos dicen, es que no soy yo, y ellos son muy buenos, o sea, ellos son muy conscientes, pero no pueden hacer nada, y la foto se edita de alguna manera cuando la llevan a su redacción. Entonces sí, estamos llenos de estas noticias alteradas y como sea, hay que hacer las cosas, o sea, censura yo he tenido muchas, se me han tenido que regresar en algún momento que los editores de un diario donde trabajaba, de donde me corrieron, pues se enojaban y al día siguiente me decían, por tu culpa tuvimos que cerrar la edición a las 2 de la mañana, ya no a las 12, porque los dueños descubrieron que tú ibas a publicar tal cosa del cardenal. Y cambiaron la plana y tal. Y ya, pues tú llegas al día siguiente y haces como que, pues no sé, o sea, que les dé pena, ¿no? O sea, sí tratas de que al director le dé pena y se esconden a veces los directores y hacen como que ellos no fueron y como que no saben, pero pues obvio que sí, pues que sí fueron ellos los que te censuraron y los que no se pueden poner, o sea, los que no pueden dar la cara. Y uno pues tiene que ir navegando en eso porque es la historia del periodismo y no solo en México, en todos lados. El problema es que la publicidad oficial, o sea, la publicidad de los periódicos
y los medios en general viven de publicidad oficial. Y no hay una ley que regule y que transparente como en otros países la publicidad y que depende de los lectores que tengas y tal. Entonces, como en México siguen, te restringen y te quitan la publicidad si golpeas al gobierno, entonces ese es el gran problema. Si tuviéramos una ley que transparente la publicidad, otra cosa sería. Ok, tenemos una última pregunta aquí. Si tienen más preguntas las pueden escribir en las mamparas blancas o en la página web poruncambiodemundo.ibero.mx y se van a hacer públicas. Bueno, mi pregunta es, tú como ex universitaria, ¿no? Estos días después del temblor, pues varios alumnos aquí en Ibero, gente de la UAM, gente de la UNAM decían no queremos regresar a clases, ¿no? Porque estamos en esta urgencia, en esta coyuntura. Y a mí eso me daba un poco una noción, una sensación de que la mayoría de los universitarios pensamos que la universidad es la ficción y la realidad está ahí afuera, ¿no? Tú como ex universitaria y como periodista, ¿qué retos crees que tenga la narrativa universitaria, ¿no? Estos centros de estudio donde se forman ciudadanos, donde se forma gente que va a generar ciertos cambios? ¿Qué retos crees que tenga para poder enunciar lo posible y para no nada más enunciar la democracia, sino habitarla también al interior de las instituciones universitarias, ¿no? Porque hoy estos días es muy latente, ¿no? Eso, porque los alumnos normalmente creen que regresar a la universidad es esta cuestión de, y hay siempre esta dualidad, realidad de afuera, entonces que aquí adentro es una ficción, que no, o sea, ¿qué pasa acá? Gracias. Gracias, pues yo por suerte ya estoy en la universidad y puedo ser libre y cubrir nada. Pues, bueno, lo primero es la unión y la organización desde donde esté. O sea, porque esto puede ser una emoción más, una ilusión más de que va a salir algo distinto y ya sabemos pues, que puede pasar por unos meses, está esa ilusión, pero no hay nada construido a largo plazo. También como que hay que, no sé, yo digo tomar las aulas, habitar, o sea que los temas que estamos viendo en la realidad, traerlos a las aulas y desde ahí hacer que se analice todo esto, desde qué estamos sintiendo, cómo lo estamos sintiendo, qué nos pasó, qué se puede hacer, cómo nos organizamos, que las clases los trabajos estén enfocados a esto para que uno no se sienta prisionero, ¿no? Para que uno sienta que lo que está haciendo puede incidir. Ahora sí es bien importante estudiar, a veces también no sé para qué, pero es importante, o sea, sí es importante para tener bases y también para que te tomen en cuenta, o sea, de verdad que sin carrera, híjole, es bien difícil que la gente te respete, aunque sea solo por eso, o sea, por el respeto que te ganas de ella y además de traer un conocimiento extra, un plus, y toda la reflexión que traes de la universidad y el intercambio que después no lo vas a encontrar. O sea, la mayoría de los periodistas, por ejemplo, pues somos freelance, ¿no? Bueno, no, la mayoría, pero yo creo que sí, todos los de mi círculo somos freelance y no tienes una redacción desde dónde reflexionar. Y aquí se puede volver a reflexionar entre todos y es encontrarte con tus pares y encontrar las soluciones. Allá afuera, pues sí, puede que estés sacando escombros, ¿no? Que es importante y que es necesario hasta cierto punto, pero la realidad va mutando, o sea, como en una semana ya no vamos a necesitar que alguien saque escombros, ¿no? En una semana vamos a necesitar esta otra cosa, vamos a tener que replantear las construcciones, la ley para cómo se debe construir, vamos a hacer memoriales, yo creo, ¿no? De hecho, bueno, acabo de fundar otra organización con otros colegas, Alejandra Chani, que es una maestra que da clases aquí, es otra de mis